Bueno, pues bienvenidos. Vamos a esperar unos minutillos hasta que se vaya conectando todo el mundo. Bueno, mientras se va presentando e incorporando todo el mundo, nada, bueno, daros la bienvenida a este seminario sobre patentes y propiedad industrial. Y bueno, pues como sabéis, este seminario durará aproximadamente 1 hora. Y bueno, pues hoy contamos con nosotros con León Mena Carrión, que está aquí conectado, que es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues es examinador de patentes en el área de mecánica general y construcción del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Nada, agradecerte que estés hoy con nosotros, León. Muchas gracias. Y nada, mientras se va conectando todo el mundo, me gustaría explicaros un poco cómo va a ser la dinámica de este seminario. Haré una parte introductoria y luego daré paso a León y al final habrá un bloque de preguntas en el que bueno, pues las diferentes cuestiones que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación de León, pues me la podéis escribir en la parte de preguntas del panel de la derecha. Y nada, ya pues por orden de formulación se las iré comentando a León y las irá respondiendo con todo gusto. Y bueno, en el caso de que por cuestiones de tiempo no se puedan responder todas las preguntas, pues bueno, ya lo hemos hablado, León, que sin problema y con todo el gusto pues las contestará por correo. Deciros también a los asistentes que entráis por defecto sin cámara y sin micrófono. Y nada, bueno, pues vamos a esperar un pelín más. Y bueno, mientras me voy a presentar, yo soy Andrea Casquete, técnico de I+D de la Plataforma Tecnológica del Vino y responsable del proyecto SIS-Vítima de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues en el marco de este proyecto estamos organizando una serie de seminarios y un plan formativo dentro del cual pues se encuentra este seminario. Y bueno, pues creemos que va a ser muy interesante y que va a ser muy útil. Y nada, bueno, pues esperamos que os guste. Así que nada, a ver qué es. Vamos a esperar hasta I3 y damos comienzo al seminario. Así ya acabé de conectar todo el mundo y vale, pues vamos a comenzar el seminario. Bueno, pues a los que os acabáis de conectar, daros de nuevo la bienvenida a este seminario de patentes y propiedad industrial. Como os he comentado, tenemos hoy a León Mena Carrión, examinador de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y nada, bueno, antes me gustaría hacer una pequeña introducción y hablaros un poco sobre la plataforma tecnológica del vino y un poco sobre este proyecto en el marco del cual se está organizando este seminario.
Bueno, la Plataforma Tecnológica del Vino es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en pro de la innovación del sector vitivinícola, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Esta nació en 2011, año en el que se creó la primera Agenda Estratégica de Innovación, pero bueno, no fue hasta 2013 en el que se constituyó oficialmente como asociación sin ánimo de lucro. 2 años más tarde, en 2015, cada vez tuvo una proyección más internacional, llegando a su culmen en 2020, en la que la PTV ya lideró numerosos proyectos internacionales. Y bueno, un poco como objetivo bueno, objetivo que tiene la plataforma de cara a 2027 y en adelante es de crear una estrategia común con Europa en materia de innovación. Y bueno, pues actualmente somos más de 200 socios, en donde se engloban entidades que se enmarcan a lo largo de toda la cadena de valor del sector vitivinícola, desde bodegas y asociaciones, empresas del sector auxiliar, centros de investigación y centros tecnológicos, incluso administraciones públicas, siendo por tanto pues un punto de encuentro de la I+D+I del sector vitivinícola. Y bueno, pues dentro de la plataforma hay 6 áreas de trabajo, de las cuales 3 son troncales principales, como son viticultura, proceso y producto. Y luego hay otras 3 que son transversales, como son salud, sostenibilidad y cambio climático y economía vitivinícola, las cuales pues bueno, se interrelacionan con las troncales y al final pues bueno, con estas 6 áreas abarcamos la dinamización de proyectos y I+D+I a lo largo de toda la cadena de valor. Y bueno, pues en base a la experiencia de dinamización de proyectos que tiene la plataforma a nivel nacional, se decidió poner el foco en la Comunidad de Madrid y así fue como nació este proyecto como iniciativa llamado 6 Vitimar, que es un plan directorio para impulsar el sistema de innovación en el sector vitivinícola de la Comunidad de Madrid. Al final, lo que busca es poner en valor las características diferenciales que tienen los vinos de Madrid mediante bueno, pues, la creación de un clúster vitivinícola que permita fortalecer este sistema de I+D+I. Ha tenido un periodo de ejecución de 3 años, comenzó en 2020 y en teoría iba a finalizar en 2021, pero bueno, pues como por temas de la pandemia se tuvo una prórroga de 1 año y va a finalizar este año, en diciembre de 2022. Y bueno, el presupuesto que tuvo este proyecto fueron de más de 300.000 euros, el cual se financió al 50%, un 25% cofinanciado por la Comunidad de Madrid y otro 25% por fondos FEDER. Este proyecto tiene un plan de trabajo de 4 actividades. En la primera actividad se llevó a cabo una encuesta tecnológica a las diferentes entidades del sector vitivinícola madrileño para ver un poco qué necesidades y qué inquietudes tenían en materia de innovación. Y bueno, en base a esa encuesta se analizaron y se hizo un diagnóstico tecnológico de los resultados que se obtuvieron y bueno, pues esto permitió crear una especie de hoja de ruta para cubrir esas necesidades. Y una de esas partes de la hoja de ruta pues es un plan de formación del cual pues llevamos ya ejecutados 9 seminarios online de diferentes temáticas que se vieron que eran de interés para estas entidades del sector vitivinícola madrileño. Y bueno, y también 3 cursos presenciales, 2 de ellos en materia de riego y uno relacionado con poda. Y bueno, en total pues ha habido una asistencia de más de 660 asistentes, lo cual pues demuestra que este proyecto ha tenido un fuerte alcance en todo el sector vitivinícola madrileño y bueno, también a nivel nacional. Así que bueno, este es el correo del proyecto para cualquier duda y esta es su página web en el que está subido toda la información, el vídeo del proyecto, toda la documentación, todos los seminarios. Así que bueno, pues nada, ya ahora me gustaría dar paso a, León. Hola, buenos días a todos. Bueno, y Muchas gracias, te quiero Andrea. presentar, Sí. León. Vale. Bueno, tenemos con nosotros eso, a León Mena, es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, pues es examinador de patentes del área de mecánica general y construcción y del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada,
espero que os guste. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Buenos días a todos y agradecer también a la Plataforma Tecnológica del Vino y a Sisvitimad por brindarnos esta oportunidad para difundir la labor que hacemos en la Oficina Española de Patentes y Marcas y el mundo de las patentes y en general de la propiedad industrial, que muchas veces es muy desconocido y resulta de mucha utilidad para los empresarios y para la actividad económica. Entonces, vamos a empezar con el seminario, con la presentación que tenemos preparada, cuyo objetivo es, como decía, dar a conocer los conceptos más básicos y familiarizarnos un poco con el mundo de la propiedad industrial en general. Veremos un poco todos los títulos, pero nos centraremos sobre todo en el mundo de las patentes y de la protección de invenciones. Aquí tenéis un guión con lo que será el contenido de la presentación y vamos a ir empezando a explicar un poco, entrar en materia, explicar un poco los conceptos básicos. En primer lugar, vamos a hablar de propiedad industrial y de propiedad intelectual, porque son dos mundos, dos conceptos parecidos que a veces da lugar a confusión entre ellos. Entonces, ¿qué es la propiedad industrial? Bueno, la propiedad industrial protege en primer lugar activos intangibles, al igual que la propiedad intelectual, y llamamos activos intangibles a todos aquellos activos que generan un valor económico, pero que no tienen una realidad física, una corporeidad física. Y la propiedad industrial en concreto trata de aquellos activos intangibles que versan sobre creaciones que están relacionadas con la industria o con el comercio. Al contrario de la propiedad intelectual, que versa sobre aquellos activos intangibles que versan sobre el mundo artístico, las creaciones intelectuales, las creaciones estéticas, como podemos ver a continuación. ¿Por qué muchas veces estos dos conceptos dan lugar a confusión entre sí? Pues porque en España y en algunos países más, en la mayoría del mundo mediterráneo y también en los países iberoamericanos, no significan lo mismo que a nivel internacional y en el mundo sajón. Entonces, en España, por un lado, tenemos la propiedad industrial, que, como os decía, protege aquellos activos intangibles que tienen fines industriales y comerciales y se gestionan todos ellos desde la Oficina Española de Patentes y Marcas. Son aquellos que protegen las invenciones, patentes y modelos de utilidad, aquellos que protegen los signos distintivos, como son las marcas y los nombres comerciales, y también el diseño industrial. Y por otro lado tenemos el mundo de la propiedad intelectual, que se protege bajo los derechos de autor, se gestiona desde el Ministerio de Cultura y son todas aquellas creaciones literarias, estéticas, artísticas, pues el cine, las obras audiovisuales, escultura, pintura, todas las creaciones culturales, podemos decir. Mientras que en el mundo anglosajón, y es lo que se entiende cuando nos movemos en un contexto internacional con países de diferentes regiones o de diferentes culturas, el término propiedad intelectual engloba las dos cosas. Engloba lo que aquí conocemos como propiedad industrial y engloba los derechos de autor. Y se gestiona todo ello a nivel mundial desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por sus siglas en español OMPI, por sus siglas en inglés de WIPO, y es una organización que está englobada dentro de las Naciones Unidas. Está en Ginebra y pertenece a lo que son las Naciones Unidas. Entonces, por eso a veces da lugar a confusión el uso de un término u otro. Yo creo que con esta diapositiva queda claro cuando estamos en España qué engloba lo uno y lo otro y cuando estamos en foros internacionales, que es lo que se entiende por propiedad intelectual, que engloba tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. Bien, vamos a pasar un poco a definir cuáles son las características, qué es lo que define a la propiedad industrial y hacerlo un poco comparando con lo que es la propiedad intelectual para tener un poco claras las diferencias. Muy importante tener en cuenta que los derechos de propiedad industrial, todos ellos, ahora después veremos los distintos tipos que hay, todos ellos nacen con el registro. Se dice en términos jurídicos que el registro es constitutivo de derecho, es decir, hasta que yo no registro, por mucho que yo haya creado una invención, que yo haya creado una marca, no voy a tener ningún derecho sobre mi creación.
al contrario de lo que sucede con los activos intangibles que entran dentro del campo de la propiedad intelectual, cuyos derechos nace con la creación. Si yo compongo una canción, escribo una novela, pinto un cuadro, la misma creación ya me da un derecho sobre ella. Luego, evidentemente, si yo registro, mis derechos van a ser más fuertes, será más fácil que yo los pueda hacer valer. Decimos en este caso que el derecho nace, el registro es declarativo de derechos. El derecho ya existe, el registro lo único que hace es constatar que existe este derecho. En el caso de las patentes, las marcas, el diseño industrial, es importante recalcar que si no registro no tengo derecho. El derecho nace con el propio registro, no con la creación. Por otro lado, la naturaleza de los elementos que protegen un campo y otro. Como decía, la propiedad industrial protege todo aquello que tiene que ver con el comercio y con la industria, tanto si es de carácter técnico como estético, como meramente empresarial. La duración del derecho y el procedimiento de concesión cambia según las distintas modalidades. Ahora iremos viendo un poco cómo funciona una a una, porque no en todas es igual. En las creaciones culturales siempre la protección se extiende hasta los 70 años después de la muerte del autor. En todas ellas, tanto la literatura, la pintura, la música, en todas ellas es igual. Y los derechos de propiedad industrial, yo tengo que pagar unas tasas por registrarlos y luego durante toda la vida útil del derecho tendré que pagar unas tasas de mantenimiento que también varían de unos derechos a otros. Al contrario de lo que sucede en el mundo de la propiedad intelectual, donde yo tendré que pagar unas tasas para registrar el título, pero luego durante toda la vida útil del derecho no tendré que pagar unas tasas de mantenimiento. Un concepto que es importante que quede muy claro es que no se pueden proteger las ideas. Muchas veces esta es una confusión que nos encontramos muy a menudo en la oficina. Nos llaman solicitantes diciendo, es que yo tengo una idea que quiero proteger. No, lo que se puede proteger es el desarrollo técnico o el resultado de esa idea, pero no la idea en sí misma. Entonces, siguiendo con la comparación que estamos haciendo con el mundo de la propiedad intelectual, me parece que este ejemplo ayuda a que se entienda muy bien este concepto. Yo, por ejemplo, a la hora de proteger una novela, puedo tener una idea de base, ¿no? Que es esa que veis ahí, que dos personas se conocen, se enamoran, luego el asunto se complica de alguna manera y al final termina mal. Bien, pues se nos pueden venir a la mente cientos, miles de novelas, de películas, de canciones que tienen esta misma idea. Y no por compartir esta idea la una anula los derechos de la otra. Lo que se puede proteger es luego el desarrollo. Ahí tenéis el ejemplo de 3 grandes novelas que comparten esta idea básica, ¿no? El desarrollo práctico de esta idea. Pues en el mundo de la técnica, en el mundo de las invenciones, aquello que protegemos bajo patente funciona de la misma manera. Yo puedo tener una idea, que es esta que veis aquí, dirigir un vehículo mediante control remoto, pero esa idea en sí misma yo no la puedo proteger. Lo que puedo proteger es un desarrollo técnico que me lleve hasta una solución técnica concreta. Entonces, eso ya sí que lo puedo proteger. Entonces, sobre esta misma idea vemos 2 diferentes desarrollos técnicos que los dos han sido protegidos bajo patente en momentos muy diferentes del tiempo, muy alejados. Vemos ahí en 1898 una patente de Nikola Tesla sobre un submarino de juguete con control a distancia. Sobre esa idea, que es dirigir un vehículo mediante control remoto, Nikola Tesla genera un desarrollo concreto con unos elementos concretos, unas piezas concretas, una manera de funcionar concreta y eso lo puede proteger bajo patente. Mucho tiempo después, prácticamente un siglo después o probablemente más de un siglo, tenemos esta otra patente de Amazon para minidrones que hacen reparto de paquetes a domicilio. La idea de base es la misma, dirigir un vehículo mediante control remoto. Los elementos que se utilizan son completamente diferentes, el resultado que se consigue es completamente distinto y una patente no anula en absoluto la novedad y la actividad inventiva que veremos que son los requisitos necesarios de la otra. Lógicamente, cuando Amazon ha registrado su patente de los minidrones, la de Tesla ya llevaba muchos años caducada,
pero aún así podría haber afectado la patentabilidad y aunque estuviera vigente no lo habría hecho porque, como vemos, son elementos muy diferentes que persiguen un fin muy diferente, aunque haya una idea de base que sea común. Vale, entonces ahora vamos a pasar a ver, ya que hemos definido qué es la propiedad industrial, qué tipo de activos protege, la importancia que tiene la propiedad industrial y por qué creemos que es tan importante proteger y tenerla en cuenta y conocer los distintos tipos que hay. Igual que todos somos perfectamente conscientes de que es importante proteger activos, posesiones que tenemos como nuestros inmuebles, nuestros coches, de apropiaciones indebidas que pueda haber por parte de terceros, muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene proteger nuestras invenciones y proteger las marcas con las que actuamos en el mercado. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no tienen valor? Pues esto realmente sucede por el desconocimiento que hay, porque estos activos tienen un valor muy elevado, tienen muchísimo valor. Aquí vemos unos gráficos sobre un estudio que hizo una revista americana sobre el tejido empresarial de la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces vemos en el gráfico de la derecha que entre 1975 y 2015 el valor de los activos empresariales en el conjunto del tejido empresarial, o sea, es un estudio que se ha hecho teniendo en cuenta las grandes empresas, las multinacionales, empresas de tamaño medio y también las pymes. En todo el tejido empresarial era únicamente del 17%. Y en 2015 el valor que tienen los activos intangibles en el conjunto del tejido empresarial de la Unión Europea y los Estados Unidos pasa a ser de casi el 85%. Entonces vemos que es un valor muy importante de las empresas, el valor mayor que tienen actualmente las empresas del entorno donde nosotros nos movemos. Y además, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, vemos también algo que yo creo que es muy interesante y que nos ayuda mucho a poner en valor la importancia que tienen este tipo de activos. Los años que están marcados en la columna vertical azul son los años que transcurren entre 2008 y 2010, es decir, los años más duros de la crisis económica, y vemos que los activos tangibles que están en la línea lila un poco más clarita, en esos años su valor cae en picado, mientras que los activos intangibles que están en la línea de color azul más oscuro bajan un poco, pero prácticamente se mantienen en el tiempo. Entonces, esto nos da una idea de lo importante que es proteger este tipo de activos, este tipo de creaciones, porque no solamente son los activos que mayor valor tienen a día de hoy en las empresas, sino que además, frente a coyunturas desfavorables, a crisis económicas fuertes, son los activos que más mantienen su valor y que menos se deprecian. Entonces, yo creo que esto nos da una idea clara de la importancia que tiene que estos activos los tengamos protegidos y los tengamos bien asegurados. Entonces, como decía, esto nos lleva a hablar de la importancia del reconocimiento legal de la propiedad industrial o intelectual si estamos en un foro internacional. Entonces, ¿esto cómo se consigue? En primer lugar, yo desarrollo una creación que puede ser una invención, puede ser una marca de comercio, puede ser un diseño industrial y mediante las leyes existentes, la ley de patentes, la ley de marcas, la ley de diseños industriales, yo obtengo un derecho de propiedad sobre esa creación. Derecho de propiedad que, como os decía antes, es constitutivo del derecho. Hasta que yo no registro no tengo ningún derecho. Sí que tengo lo veremos más a fondo cuando hablemos de las patentes, desde el momento en el que yo presento una solicitud ya tengo una protección provisional, que luego se transformará en protección definitiva una vez que obtenga este derecho del que estamos hablando aquí, este título. ¿Y este título qué me permite hacer? Pues me permite hacer principalmente dos cosas. Puedo hacer muchas acciones que se engloban en dos grandes grupos. Por un lado, tendré medios legales para impedir que terceros se apropien indebidamente de algo que es mío, que otros competidores se apropien de mis creaciones, de mis invenciones o de mis marcas de comercio o de mis diseños. Y por otro lado, me va a permitir comerciar o transferir
estas creaciones. Me va a permitir dinamizar un montón mi actividad en el mercado, porque yo voy a poder licenciar a terceros estas creaciones, voy a poder vender, voy a poder comerciar de distintas formas con estas creaciones, que si no tengo un título que me las proteja, no voy a poder llevar a cabo cierto tipo de acciones en el mercado. Como ejemplo de este segundo grupo, vemos aquí, bueno, aquí tenemos en primer lugar un ejemplo de lo primero, vamos a pasarlo rápido. Y como ejemplo de lo segundo, vemos aquí dos grandes empresas muy conocidas, una de ellas Kodak, que para poder salir de la quiebra cuando se produjo el cambio de paradigma en el sector en el que ellos operan, de la fotografía y del audiovisual, y dejamos de utilizar los soportes físicos, pudo mantenerse a flote vendiendo sus patentes, que siguen siendo útiles para ciertas empresas, para ciertos sectores de la técnica que quizá no sean el de la fotografía, y seguir operando en el mercado. Y otro caso muy curioso también es el de BlackBerry, que hace muchos años que no vemos sus teléfonos con regularidad en el mercado. Mucha gente piensa que BlackBerry está completamente fuera del mercado, que está a la quiebra. Pues resulta que evidentemente BlackBerry ha tenido problemas económicos grandes, porque no han podido llegar a la generación de lo que han sido los móviles de pantalla táctil, pero se mantiene en el mercado gracias a que mucha de la tecnología que tenemos en los teléfonos que utilizamos hoy fue desarrollada en su día por BlackBerry. Entonces ellos la han licenciado, la han vendido a diferentes compañías que sí tienen una presencia muy fuerte a día de hoy en el mercado de la telefonía móvil. Gracias a eso se mantienen a flote como empresa y están preparándose para entrar en lo que será una siguiente generación de telefonía móvil. Si no hubiera sido gracias a sus títulos de patente, no habrían podido subsistir y no podrían estar aspirando a entrar en la siguiente generación de teléfonos móviles. Vamos a pasar ahora, después de ver un poco en general lo que es la propiedad industrial, cómo funciona, la importancia de protegerla, a hablar de las diferentes modalidades. Y como os decía, nos vamos a centrar más en el caso de las patentes, los títulos que protegen las invenciones, pero vamos a ver un poco todas las modalidades que hay. En primer lugar, para entender, porque a veces hay confusión entre las diferentes modalidades de propiedad industrial y lo que protege cada una, vemos aquí un mismo producto en el que conviven diferentes modalidades, diferentes derechos de propiedad industrial. Hemos puesto aquí como ejemplo una olla express de la marca Fagor. Entonces vemos que esta olla express, lo que es la tecnología, la invención de la válvula de presión que permite el escape del gas y que permite quizá una mayor eficiencia o poder cocinar igual de bien utilizando un tiempo todavía más reducido que otras ollas conocidas en el mercado, eso, al ser algo tecnológico, se protege bajo patente. Bien, tecnología no obvia de cierre y de válvulas, algo que no existía, que no era obvio en base a lo que existía en el mercado, se protege bajo la patente. Luego, por otro lado, está la marca. La marca es el signo distintivo que a mí me permite operar en el mercado y distinguirme de los competidores. Y en este mismo producto conviven dos marcas. Pueden convivir muchísimas más marcas en un mismo producto o en un mismo servicio. Por un lado está la marca general de la casa que fabrica estas ollas, que es Fagor, que además de por estas ollas la podemos conocer por los electrodomésticos, por nuestras neveras, las lavadoras, por un montón de cosas. Y luego, para este producto en concreto, para diferenciar este producto, ellos han creado una nueva marca, que es Innova, que protege exclusiva y específicamente esta olla express. Y luego, además, el diseño industrial de la olla, aquellas características que no son técnicas, pero que ellos han creado para hacer su olla más atractiva al consumidor, están protegidas por diseño industrial. Entonces, estos cuatro títulos en realidad, porque son dos marcas, estos cuatro títulos de propiedad industrial que protegen cosas diferentes, están comprendidos en el mismo producto. Y cada uno de ellos está protegiendo aspectos distintos de este producto que sale al mercado. Además, el propietario de ellos podrá comerciar con ellos de manera diferente. Además de estar protegido
protegiendo diferentes cosas, podrá licenciar y podrá vender su patente sin hacerlo con la marca o con el diseño o al revés. Entonces, vemos que si nosotros protegemos mediante los títulos de propiedad industrial nuestra tecnología, nuestro aspecto estético de nuestros productos, nuestras marcas, luego tendremos un alto grado de dinamismo a la hora de comerciar con nuestras creaciones en el mercado. Pasamos ya por fin a hablar de aquellos títulos que protegen en concreto las invenciones, que son las patentes y los modelos de utilidad. Nos vamos a centrar durante toda la charla en las patentes y al final veremos un poco qué es el concepto del modelo de utilidad y cuáles son las diferencias con la patente. Todo aquello que no remarquemos una diferencia podemos asumir que funciona igual que para el caso de la patente. Entonces, en primer lugar, ¿qué protege la patente? ¿Qué es patentable? Pues como os decía, son patentables las invenciones. Y entendemos que una invención es una solución técnica concreta a un problema técnico que se presenta en la realidad. Entonces, las invenciones pueden ser tanto aparatos, máquinas, como herramientas, pueden ser productos o pueden ser también procedimientos, métodos o procesos o incluso usos que puedan desconocidos y sorprendentes de algo que ya se conoce. Esto donde más sucede es en el campo farmacéutico, pero puede suceder también en otros campos. Entonces, hay dos grandes grupos de patentes. Aquellas que protegen entidades físicas, productos o aparatos, y aquellas que protegen procedimientos, algo que definimos mediante una serie de pasos. Luego, la ley además nos indica una serie de creaciones que no son patentables. No vamos a entrar en detalle a ver todas ellas, pero son dos grandes grupos. Por un lado, creaciones que consideramos que no son invenciones por no tener carácter técnico, como pueden ser descubrimientos científicos, teorías científicas, teorías matemáticas, obras artísticas que tienen la mayoría de ellas, como por ejemplo las obras artísticas, también las obras científicas tienen protección por otro lado en el mundo de la propiedad intelectual. Y luego por otro lado hay una serie de creaciones que sí que son invenciones, pero la ley las excluye de la patentabilidad principalmente por motivos éticos, como pueden ser procedimientos de clonación o métodos de tratamiento quirúrgico que se considera que pertenecen al mundo de la ciencia y pertenecen a todos. Y dentro de lo que es una invención, de lo que es una solución técnica a un problema técnico concreto, ¿qué requisitos debe cumplir una invención? ¿Qué requisitos debe tener para que sea patentable? Bien, pues aquí nos vamos a detener un poco más porque esto es importante. Son los requisitos que nosotros desde la Oficina Española de Patentes y Marcas examinamos cuando nos llega una solicitud de patente para determinar si concedemos o no concedemos la patente. Y son principalmente tres requisitos. Por un lado está la aplicación industrial, que es el requisito, digamos, más evidente, más fácil de cumplir, que es simplemente que aquello que a nosotros nos presentan se pueda producir o se pueda utilizar en cualquier tipo de industria. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que aquello que queramos proteger bajo patente no puede ser fruto del azar, que siempre que nosotros juntemos los elementos o sigamos los pasos que el solicitante nos está dando en la solicitud de patente, vayamos a llegar a la invención, que no se llega a ella de manera azarosa, que unas veces sale la invención, otras veces no sale. ¿No? Ahí, entonces, este requisito pues siempre va a ser fácil de cumplir porque prácticamente cualquier cosa que nos presenten siempre va a tener aplicación industrial. Ahora, en los dos requisitos donde suele estar el que concedamos o no concedamos la patente son la novedad y la actividad inventiva. Y para la apreciación de ambos requisitos es necesario comparar con lo que ya existe, con lo que conocemos como estado de la técnica. Entonces, ¿qué es el estado de la técnica? Que es fundamental para saber si algo va a ser patentable o no. Pues el estado de la técnica es todo aquello que antes de la fecha de presentación, y quedaos con este concepto porque ahora veremos que es muy importante la fecha de presentación, antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, es accesible al público. Aquello de que de cualquier manera,
tanto por un documento de patente, porque está en el mercado, está en las estanterías de las tiendas, porque está en un vídeo en internet, porque está en un anuncio en la tele, algo que de cualquier manera se ha divulgado, tanto en España como en cualquier parte del mundo. Entonces, por un lado, la novedad, lo que aprecia, lo que nos dice es que la invención no forma parte del estado de la técnica, es decir, que no existe en el mercado, no se ha divulgado nada que sea exactamente igual que la invención que estamos evaluando. Esto enseguida, al poco de empezar los sistemas de patentes, a finales del 19, se vio que no era suficiente para garantizar que cuando se concede una patente se está concediendo un monopolio a algo que realmente tenga la importancia, tenga la enjundia necesaria, porque muchas veces algo no existe tal cual en el estado de la técnica, pero a la vista del estado de la técnica es evidente para un experto en la materia. Entonces aquí es donde se introduce, donde entra al juego el requisito de la actividad inventiva, que en la mayoría de las ocasiones va a ser el que determine si se concede la patente o no. Y este requisito lo que viene a evaluar es esto que os decía, que a la vista de todo lo que se ha divulgado, también antes de la fecha de presentación, la invención no es evidente para el experto en la materia, es decir, para alguien que trabaja en el oficio en el que se requiere la invención. Este requisito, su apreciación conlleva un cierto grado de subjetividad que mediante métodos establecidos con una serie de pasos, el que nosotros utilizamos, que es el más extendido en el mundo, es el método problema-solución, intentamos apreciar de una manera que sea lo más objetiva posible a través de unos pasos fijados, fijándonos en el estado de la técnica existente y en aquello que encontramos que es lo más cercano a la invención que se nos presenta. Entonces, para entender un poco más este concepto, que puede ser un poco abstracto, vamos a ver esta diapositiva. Vemos que esta pelota naranja es todo lo que se ha divulgado en el estado de la técnica, aquello que ya existe en el sector. Entonces, cualquier cosa que entrase dentro de la pelota naranja carecería de novedad porque ya existe tal cual en el mercado. Y luego, a partir de lo que ya existe, tenemos aquí como esta corona, esta aura más amplia, que es el ámbito de lo obvio, aquello que no existe tal cual, pero que a partir de lo que ya existe resulta obvio. Entonces, todo lo que entrase en el círculo azul entraría dentro del ámbito de lo obvio para un experto en la materia y, por lo tanto, carecería de actividad inventiva. Entonces, para poder patentar una invención, tiene que caer fuera de este ámbito de lo obvio. Tiene que cumplir el requisito de novedad y el requisito de actividad inventiva. Además de estos tres requisitos que se refieren a la invención en sí misma, hay un cuarto requisito que es muy importante, que no se refiere a la invención, sino que se refiere a la solicitud de patente, es decir, a la forma en la que nosotros solicitamos la patente. Y es el requisito de la suficiencia de la descripción, que nos dice que la patente debe describir la invención de forma lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla. ¿Por qué se establece este requisito? Bien, porque al final, en el fondo, lo que es una patente es un contrato entre el inventor y el Estado, en el cual el Estado le da al inventor un monopolio durante un máximo de 20 años sobre esa creación que el inventor ha llevado a cabo. ¿Y por qué el Estado nos da este monopolio? Pues el Estado nos da este monopolio a cambio de que nosotros divulguemos la invención para que a partir de ella se puedan llevar a cabo investigaciones futuras, se aumente lo que es el conocimiento y el estado de la técnica avance. Entonces, si el Estado nos da un monopolio a cambio de una divulgación, la divulgación debe ser buena, debe estar bien hecha, debe ser suficientemente clara y completa. Es decir, no nos podemos quedar con parte de la información en la manga y divulgar la invención a medias esperando que el Estado nos dé este monopolio. Sí que nos podemos quedar ciertas cosas que entran dentro del know-how, pero debemos divulgar todo aquello que sea necesario para que la invención se lleve a cabo. Por ejemplo, si un proceso industrial sobre el que nosotros obtenemos una protección bajo patente se puede llevar a cabo entre 50 y 60 grados,
nosotros debemos decir en la patente que debe llevarse a cabo entre 50 y 60 grados. Y si con eso la invención sale, es suficiente, no tenemos que dar más información. Si luego nosotros sabemos que como mejor sale es a 37 grados, no, es una información que no tenemos por qué dar, que forma parte de nuestro know-how. Si entre 50 y 60 sale, pues con que digamos eso es suficiente. No tenemos por qué decir que a 57 es como mejor sale este proceso industrial. Pero sí que debemos dar toda la información que sea necesaria para que alguien del sector lleve a cabo la invención sin ayuda del inventor y sin añadir actividad inventiva propia, solamente con lo que está en el documento de patente. Entonces, el no cumplir con este requisito puede ser causa de nulidad de la patente. Por eso, aunque se refiere a la solicitud y no a la invención, es muy importante que se satisfaga y que se tenga en cuenta a la hora de presentar una solicitud de patente. Entonces, ya hemos visto qué protege la patente, qué requisitos se deben cumplir. Entonces, ¿qué debemos hacer para patentar una invención? Pues debemos presentar una solicitud ante la OEPM que consta de varios documentos que no vamos a estar viendo todos ellos, pero sí nos vamos a parar un poquito en dos, que son la descripción y las reivindicaciones. La descripción es un documento donde nosotros llevamos a cabo, valga la redundancia, una descripción completa de la invención. Y aquí es donde debemos cumplir con este requisito que decíamos antes de la suficiencia descriptiva. Es donde debe estar completamente descrita la invención para que cualquiera del sector pueda llevarla a cabo. Y otro documento en el que nos vamos a parar un poco son las reivindicaciones, que son aquellos puntos, son muy concisos, muy escuetos, donde yo enumero los elementos o las etapas que quiero proteger. Entonces, es como una especie de articulado que define el objeto de la protección. Una vez que a mí me conceden la patente, aquello que va a definir el monopolio que a mí se me concede son las reivindicaciones. Va a ser aquello que delimita la protección que yo tengo en el mercado. Y luego vamos a ver también muy rápido, no vamos a ver todos los pasos, el procedimiento de concesión nacional de patente. Como cualquier procedimiento administrativo, conlleva una serie de pasos, una serie de etapas y vamos a ver dos que son muy importantes de cara a la divulgación de la invención, a poder hacer una divulgación correcta que no nos vaya a perjudicar a la hora de proteger la invención. Por un lado, el primer trámite del procedimiento es la admisión a trámite. En el momento que yo entrego a la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de patente y la OEPM me la admite a trámite, si todos los requisitos formales son correctos, me otorga una fecha de presentación. ¿Qué importancia tiene esta fecha de presentación? Que a partir de aquí, en primer lugar, como os decía antes, yo voy a tener una protección provisional. Y además, a partir de aquí, yo voy a poder divulgar mi invención con toda tranquilidad sin que estas divulgaciones que yo haga vayan a interferir en la patentabilidad de mi solicitud. Por el contrario, si yo divulgo antes de tener una fecha de presentación, esta divulgación que yo mismo he hecho me va a poder anular la novedad de mi solicitud de patente. Por eso es muy importante no divulgar hasta que no tengo una fecha de presentación. Y otro momento del procedimiento que es importante de cara a la divulgación es la publicación de la solicitud. A los 18 meses de presentación, o antes si yo lo pido expresamente, pero si no lo pido expresamente, la OEPM va a publicar la solicitud a los 18 meses, el contenido de la solicitud pasa a ser público. Entonces, antes de los 18 meses yo puedo desistir de la solicitud, echarme atrás y va a quedar sin divulgar. Entonces, luego yo en el futuro podré solicitar una nueva patente sobre esta misma invención. No va a quedar divulgado, no va a ser de dominio público. Una vez que pasan los 18 meses y se publica la solicitud, digamos que ya no hay marcha atrás. El contenido de la solicitud queda a ser de dominio público. Y, lógicamente, si se me concede la patente, yo voy a tener una protección hasta 20 años, pero ni yo ni ningún tercero va a poder solicitar una nueva patente sobre este contenido porque pasa a ser público. Entonces, en base a esto es muy importante que tengamos en cuenta
Y es especialmente importante si en los proyectos en los que trabajemos con universidades, porque para ellos es de la máxima importancia el publicar, el divulgar lo antes posible, que no puedo divulgar el contenido de la solicitud antes de tener una fecha de presentación. ¿Por qué? Porque esa divulgación va a anular la novedad de mi invención y no voy a conseguir la protección bajo patente. Los examinadores de patentes, además de buscar en las bases de datos de patentes que nosotros manejamos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, además realizamos búsquedas normales en Internet por autores. Entonces, si hay una publicación en si hay una tesis doctoral, si hay una publicación en un seminario, nosotros lo vamos a encontrar y esto va a anular la patentabilidad de la invención. Esto no quiere decir, como algunas veces se entiende, que la protección y la divulgación sean incompatibles. Es más, el sentido del sistema de patentes es que se divulguen las invenciones, pero sí que es muy importante que se haga en el orden adecuado. Es decir, primero protejo y luego divulgo. Si lo hago al revés, me voy a encontrar con que no voy a poder proteger. Hemos estado hablando todo el rato del Sistema Nacional de Protección. Entonces, existen ciertas opciones de internacionalizar. Si yo voy a ir a menos de 5 países y yo voy a querer internacionalizarme en menos de 5 países, lo más rentable es que yo presente solicitudes nacionales país por país. Quizá no sea lo más cómodo, pero sí va a ser lo más rentable. Entonces, para ello yo tengo lo que se llama un derecho de prioridad de 12 meses. Es decir, desde que yo presento mi solicitud en España o en cualquier otra oficina nacional de patentes, tengo 12 meses en los cuales yo puedo presentar en otras oficinas nacionales o oficinas supranacionales, como la Oficina Europea de Patentes, y estaré protegido. Después de esos 12 meses, esa solicitud de patente que yo presentaba en España o en cualquier otra oficina me va a afectar y ya no voy a poder proteger en otros sitios. Y luego hay vías internacionales. Por un lado está la solicitud internacional PCT, por otro lado la solicitud de patente europea. Lo vemos muy deprisa porque vamos un poquito más de tiempo. La solicitud internacional no es un método de concesión, sino simplemente lo que hace es unificarme la solicitud hasta en un total de 152 países y a lo largo del proceso yo decido dónde quiero proteger y dónde no. Y tiene la ventaja de que para hacerlo tendré no 12 meses, sino 30 meses en los que puedo decidir en qué países quiero proteger mi invención. Y luego está la solicitud europea de patente, que sí es un procedimiento de concesión donde yo puedo extender en hasta 44 países, en todos los de la Unión Europea y algunos que no son de la Unión Europea, mediante una única solicitud que presento en la oficina europea y luego a posteriori decido en qué países quiero validar. Vamos a hablar ahora muy brevemente del modelo de utilidad. Como os decía, es otra modalidad de protección, además de la patente, que me permite proteger invenciones, me permite proteger creaciones técnicas. ¿Qué diferencias hay? Pues en cuanto a los requisitos, el modelo de utilidad me va a requerir una menor actividad inventiva que la patente. En lugar de ser evidente para el experto en la materia en base a lo que he divulgado en el estado de la técnica, va a tener que ser muy evidente para que no se me conceda. Entonces, este título de protección a veces se ha dicho que es el hermano pequeño de la patente para aquellas invenciones que no satisfacen el requisito de actividad inventiva, pero que sí que tienen una cierta actividad inventiva. Existe esta figura del modelo de utilidad, que en vez de protegerme durante 20 años, me va a proteger durante un máximo de 10 años, donde no se me va a realizar una búsqueda y un informe completo de anterioridades, el coste es mucho menor, el tiempo de concesión es mucho más rápido y hay algunos tipos de invenciones que no se pueden proteger por esta vía, como son, por ejemplo, los procedimientos o las medicinas. Hay países donde no existe, pero hay muchos otros países donde sí existe. En la actualidad, como hay muchos campos técnicos que avanzan muy deprisa, se utiliza no solamente para proteger invenciones que tienen una menor actividad inventiva, sino para en aquellos campos donde se sabe que una invención no va a durar más de 10 años, pues muchas veces se opta por esta vía, que como digo es más barata y es más rápida. ¿Qué derechos me va a dar la patente una vez que la tengo concedida? Y el modelo de utilidad me da exactamente los mismos. Pues por un lado voy a poder explotar en exclusiva durante un máximo de 20 años en el caso de la patente, 10 en caso del modelo, la invención objeto de la patente.
¿Y qué implica el que yo explote en exclusiva? Pues que voy a poder impedir a cualquier tercero que sin mi consentimiento pueda explotar la patente. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por explotación? Pues la ley nos da una serie de acciones, que son estas que tenéis aquí en la lista. Cualquiera de ellas constituye una explotación de la patente y estará vulnerando mis derechos como titular de esta patente. Hay ciertos actos que no quedan prohibidos, que están dentro de lo que se llama los límites del derecho, que son aquellos actos en el ámbito privado, siempre muy importante, con fines no comerciales. Cualquier acto con fines comerciales estará siempre vulnerando el derecho de patente, y aquellos actos que se llevan a cabo con fines experimentales, porque como decíamos, el objeto del sistema de patentes es que la técnica avance, que se puedan llevar a cabo investigaciones, experimentaciones a mayores, basándonos en esta invención que protege la patente. Luego, el titular debe ser quien vigile sus derechos y vea que nadie los está infringiendo. Vemos algunos casos prácticos. Por ejemplo, la patente es importante que tengamos en cuenta que nos va a dar protección real. Aquí vemos el caso de un horchatero valenciano que ha ganado un juicio a Lidl por infracción de una patente suya en Alemania. Entonces, esto también nos sirve un poco, este caso y muchos otros que hay, para un poco deshacer el mito que existe de que el sistema de patentes únicamente resulta útil para las grandes corporaciones, para las multinacionales. Vemos aquí que nos protege en cualquier posición que estemos dentro del tejido empresarial. Y luego, además, son una gran fuente de información tecnológica. Muchas veces no se conoce, pero existen una serie de bases de datos, aquí os pongo algunas de ellas, que son gratuitas, que están a disposición de todos en Internet y que nos sirven para tener acceso a información novedosa que no ha sido divulgada, siempre información más vanguardista, más puntera, que además, una vez que nos familiarizamos con los documentos, tiene una estructura que es uniforme en todos los países y que, como decía, es muy accesible a través de bases de datos que son gratuitas en Internet. Luego hay algunas más especializadas de pago. Entonces, muchas veces no se utilizan estas bases de datos, la información contenida en patentes, pero si estamos llevando a cabo proyectos de investigación, proyectos de I+D, es muy útil utilizar esto. Igual que a nadie se le ocurre llevar a cabo una investigación sin realizar previamente una búsqueda bibliográfica, es muy común que se haga un proyecto de I+D sin llevar a cabo una búsqueda de patentes. Y eso muchas veces nos lleva a que cuando queremos proteger aquello que hemos desarrollado en el proyecto de investigación, luego nos encontramos con que ya existe, que ya está protegido, y eso nos lo ahorraríamos si hiciésemos una búsqueda previa de patentes al comienzo del proyecto. Bueno, vamos a terminar las patentes y vamos a empezar a hablar ahora de lo que son los signos distintivos, las marcas y los nombres comerciales. Estos títulos de protección, como os decía, son los que nos ayudan a diferenciarnos como empresarios en el mercado de los productos de los demás. Por un lado está la marca, que es un signo que nos distingue de los productos o los servicios de las demás empresas, y no solo eso, sino que muchas veces nos distingue de nuestros propios productos o servicios, porque es habitual, como veíamos antes con Fagor y como sabéis en el mundo del vino, que una misma empresa lance al mercado diferentes marcas para proteger diferentes productos, diferentes servicios. Y luego está la figura del nombre comercial, que distingue a unas empresas de otras en el mercado. Para internacionalizar, deciros que el nombre comercial no puede ser objeto de los procedimientos internacionales y la marca sí, pero la marca es una figura muy dinámica, muy versátil, que también nos puede servir para distinguir no solamente los productos o los servicios, sino también a una empresa. Entonces, también yo puedo proteger mi empresa bajo marca y no solamente bajo nombre comercial. La duración, pues las marcas y los nombres comerciales son el único título de propiedad industrial que puede tener una duración indefinida, que yo podré renovar durante periodos de 10 años, como os digo, de manera indefinida. ¿Qué requisitos son necesarios para proteger una marca o un nombre comercial? Pues bueno, por un lado hay una serie de prohibiciones absolutas que se refieren a que el signo que yo quiero proteger pueda constituir marca, que no sea demasiado genérico, demasiado descriptivo, en definitiva, que no vaya a inducir a error
al consumidor. Y luego, por otro lado, el signo que yo quiero proteger no puede entrar en conflicto con derechos de terceros, con otras marcas, con derechos de autor, con diseños preexistentes. Si se cumplen estas dos cosas, yo podré proteger el signo que haya ideado como marca o como nombre comercial. Al igual que veíamos en el caso de las invenciones, existen diferentes maneras de internacionalizar. Por un lado, ir a las diferentes oficinas nacionales. Por otro lado, y aquí es importante, sí que existe una vía comunitaria de protección que en patentes no existe, donde yo, con una solicitud que presente ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, que tiene su sede en Alicante, me va a proteger en toda la Unión Europea. Y luego hay una vía internacional que es equivalente a lo que veíamos del sistema PCT en invenciones. Vamos a pasar a hablar de los diseños industriales, que son un título de protección que protege una innovación en la forma, es decir, protege el aspecto en el que yo presento mi producto a los consumidores para hacerlo más atractivo. Entonces, lo importante para saber qué es lo que protege el diseño industrial es tener en cuenta que protege aquellas innovaciones, aquella apariencia de los productos que no está determinada por la técnica. Si está determinada por un aspecto técnico, tendré que ir a proteger por patente o por modelo de utilidad. El diseño industrial me va a proteger aquellas creaciones cuya naturaleza sea de naturaleza estética para dar un mayor atractivo al producto. ¿Y qué nos van a exigir? Pues nos van a exigir, por un lado, que sea nuevo, es decir, que no haya nada exactamente igual, y por otro lado, de manera más o menos análoga a lo que veíamos para la actividad inventiva, me van a exigir también que sea singular, es decir, que el consumidor cuando lo ve, vea que el producto es sensiblemente diferente a otros que existen en el mercado. Vamos a pasar muy rápido para dejar un turno de preguntas, me he excedido demasiado. Vemos aquí ejemplos, los diseños industriales pueden ser bidimensionales o tridimensionales, y también hay casos, por ejemplo, aquí vemos una empresa de camisetas que ha demandado a Santiago Segura y ha ganado mucho dinero porque Santiago Segura les copió el diseño de esta camiseta que ellos tenían registrado para su película Torrente 4. Existen también vías de internacionalizar que son exactamente iguales que en el caso de las marcas. Y luego decir que cualquiera de los derechos yo lo podré transmitir mediante licencias y podré comerciar con él en el mercado. Muy brevemente, servicios que hablo de PM, no vamos a hablar de todos los servicios, sino simplemente voy a hablar de servicios de vigilancia tecnológica que pueden ser útiles para vosotros a la hora de estar al tanto de qué es lo que hay en un sector determinado. Por un lado, boletines de vigilancia tecnológica, donde gratuitamente, si os suscribís, cada 3 meses vais a poder recibir cuáles son las patentes más relevantes en un sector. Y por otro lado también de manera similar están las alertas tecnológicas, también son gratuitas y permiten diariamente tener una alerta de las patentes que se están publicando en todo el mundo en un campo concreto. Aquí os he puesto algunos ejemplos, podéis ver todos los que hay en nuestra página web. Y luego ya un servicio de pago que es un informe tecnológico de patentes donde por 440 euros más IVA podéis conocer el estado de la técnica, las patentes más cercanas a algo que vosotros tengáis entre manos o bien sobre un sector concreto. Entonces, esto nos puede dar una información muy útil al comienzo de un proyecto de I+D. También podéis llamar al examinador de guardia de patentes o al examinador de guardia de marcas en el horario que veis ahí para preguntar dudas concretas con respecto a los procedimientos de concesión de cada una de estas modalidades. Y con esto terminamos la presentación. Aquí tenéis un resumen de los datos más relevantes de cada modalidad y daros las gracias por vuestra atención y pedir disculpas por haberme ido un poco de tiempo. Ahora dejamos un turno para preguntas con las dudas que podáis tener y las que no dé tiempo, como decía antes Andrea, las contestaré por correo electrónico. Muchas gracias. Gracias, León. Ha estado muy interesante. Pues mira, de momento no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quiere, una vez terminado la presentación de León, comentar algo o preguntarle algo. Creo que ha sido muy interesante y has dado una visión general un poco de todo. Y gracias. Al final, bueno, me he pasado un poquito de tiempo,
Pero bueno, si nadie tiene preguntas, si queréis formular alguna pregunta tenemos unos minutos y si no, como decía Andrea, por correo electrónico podemos contestar las dudas que podáis tener. Sí, sí, una vez que os reviséis o miréis el vídeo, que lo subiremos a la página web del proyecto, surgen alguna duda, pues León, con todo el gusto, pues lo contestará. Así que bueno. Vale, mira, nos ha entrado una pregunta. A ver, un momentín. Vale, es de... Nos comenta que la patente internacional protege 30 meses, pero hay que confirmar qué países se quieren proteger. Sí, protege, o sea, una vez que nosotros vayamos a tener nuestra patente concedida, nos protegerá durante 20 años si nosotros renovamos la patente. Eso siempre. Además, eso es igual en España y en otros países. Las legislaciones nacionales de patentes, por suerte, están muy unificadas ahora mismo. Entonces, cuando yo tengo una patente en España o en cualquier país, solamente me protege en ese país, pero las legislaciones están muy unificadas. Entonces, el sistema internacional lo que hace es que yo presento una solicitud internacional, además la puedo presentar en la OEPM porque nosotros somos una de las 23 oficinas encargadas de llevar a cabo los informes y los procedimientos internacionales. En lugar de tener 12 meses de prioridad, tengo 30. Entonces, el procedimiento de la solicitud internacional se extiende durante 30 meses y en esos 30 meses yo puedo decidir a qué países voy. Y al final de esos 30 meses, o antes, si yo decido que ese proceso termine antes porque ya tengo claro dónde quiero ir, presentaré solicitudes nacionales en todos esos países en base a la solicitud internacional. Es decir, yo tendré que presentar en cada país donde quiera proteger, pero tendré para hacerlo 30 meses y además en el país donde yo vaya van a tener el informe del sistema internacional en el cual se van a poder basar y si ha sido favorable, lo más normal es que me vayan a conceder la patente en esos países. Es decir, no es un procedimiento de concesión, sino que lo que hace es unificar los procedimientos de concesión en aquellos países donde yo vaya a querer obtener la protección y alargar el plazo de prioridad desde 12 meses hasta 30. No sé si con esto queda clara la pregunta o si surgen más dudas a raíz de esta explicación. Felipe Ortega comenta que que si el pago es por países. El pago es por países. El pago es por países. Yo pago una tasa a la ONU, a la OMPI por tramitar la solicitud internacional y luego para cada país donde yo decida ir tendré que pagar una tasa de patente nacional. Vale. Vale, te da las gracias, Felipe. No sé si alguno o alguna quiere preguntar alguna cosilla más. De momento no entran más preguntas, así que bueno, lo comentado, lo que hemos dicho. Si surge alguna cuestión más, pues tenemos el correo de León o me lo facilitáis a mí y yo se lo comento a León y él los contesta y nada. De nuevo, pues bueno, León, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros y por la ponencia que has dado. Ha estado muy interesante, de verdad. Y bueno, gracias a todos los asistentes por el interés mostrado y por haber estado en este seminario también. Muchas gracias a vosotros por organizar el seminario y a todos los asistentes por su atención. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a cerrar. A ver, pues nada, lo dicho. Hasta luego, León. Un abrazo. Hasta luego.